Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy les traemos un episodio muy especial. Primeramente porque vamos a reproducir una entrevista que Víctor Becerra le realizó a Tomás O'Gorman acerca de vapeo y reducción de daños. Desde Somos Innovación nos parece muy importante tener conversaciones sobre este tema, ya que vemos al vapeo y a otras alternativas al cigarrillo tradicional como productos verdaderamente innovadores que pueden ayudar a millones de latinoamericanos. La actual disyuntiva que se les presenta a los fumadores, que es básicamente la de dejar o morir, es injusta, anticientífica y sobre todo inhumana. Por otro lado, como ustedes saben, Somos Innovación es una red a nivel latinoamericano. Ya agrupamos a más de 25 organizaciones, desde México hasta Argentina y Chile. Estamos prácticamente en todos y cada uno de los países de nuestra querida región. Por eso es un doble placer y nos pone muy contentos poder traerles este episodio especial realizado por nuestros partners de México Libertario. Los dejo con el episodio. Bueno, muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en este esfuerzo que está realizando México Libertario en conjunto con Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación, para tratar de fomentar la discusión pública en relación con los temas de innovación y cómo esta ayuda al bienestar de las personas, las sociedades, la creación de riqueza y para el fomento de mercados libres y abiertos. Esta primera emisión nos acompaña el licenciado Tomás O'Gorman. Tomás O'Gorman es abogado, él es secretario del Consejo Directivo de la Asociación ProVapeo México AC. Es abogado, como les había comentado, es catedrático universitario y pues, básicamente queremos ahondar sobre las características de los vapeadores, lo que en otros términos también se les conoce como cigarro electrónico, sus efectos mitigantes de reducción de daño para la salud en comparación con el tabaco en cigarro físico, y también un poco la situación de lo que está pasando con su regulación en México, que me parece que tiene que ser difundida, conocida y combatida en los mejores términos posibles. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Tomás. Muchas gracias. Y te agradecemos mucho tu buena disponibilidad para esta conversación. La idea, Tomás, es que nos platiques, bueno, ¿qué son los vapeadores? ¿Qué es los vaporizadores? ¿Qué es el vapeo? Para tener un mayor conocimiento por parte del auditorio, dado que esa es una actividad muy restringida, un mercado todavía pequeño, en ciernes en México, pero además con muchos obstáculos legales que impiden su conocimiento oportuno y pleno. Sí, bueno, pues para los que no lo conozcan, el vaporizador o el cigarro electrónico es un producto que permite al usuario consumir nicotina en un acto parecido, imitando los rituales de consumir tabaco, y en ese sentido es una alternativa al consumo de tabaco combustible. Que son aparatos de muchos tipos, que yo uso usualmente, pero básicamente pues lo que hay es una pila, usualmente un chip que regula las funciones del equipo, un atomizador, que es donde se encuentra una resistencia, en donde se produce la vaporización del líquido que uno aspira, ¿no? El punto es, y tú lo dijiste muy bien, el tema del cigarro electrónico hay que encuadrarlo dentro de un enfoque que se llama el de reducción de daños, que no crean que es una cosa rara, es decir, la reducción de daños aplicada al tabaquismo
pues quiere decir que ante los gravísimos daños que causa fumar, es valioso reconocer que existen alternativas, porque no siempre la abstinencia es una posibilidad real. Existen muchos fumadores que no quieren dejar de fumar o que no pueden dejar de fumar, y en ese contexto o en ese orden de ideas, el que cuenten con alternativas menos dañinas, pues constituye o produce un significativo mejoramiento en su calidad de vida, se exponen a muchísimo menos riesgos y consecuentemente pues hay una ganancia tanto a nivel individual como a nivel de salud pública en la medida en la que se favorezca que aquellos fumadores que así lo decidan, ¿no?, con información correcta, pues si lo desean, adopten estas alternativas. Quiero aclarar una cosa, no es el único producto de reducción de daños al tabaquismo. Existen unas tecnologías también nuevas, se llama tabaco para calentar, que básicamente son dispositivos electrónicos que calientan tabaco sin que haya combustión, y existe un producto muy antiguo, es una forma de tabaco oral que se llama snus, es de origen sueco, que es una forma de tabaco oral que se chupa. No se mastica, no es el de los pitchers que lo mastican, normalmente se coloca entre la encía y el cachete, y por la forma en la que se elabora este producto, es un tabaco con un muy bajo contenido de nitrosaminas, que son unas sustancias que hay en el tabaco y que son causantes de cáncer. Y, por ejemplo, en Suecia, pues hay que señalar que la población consume snus, hay un porcentaje importante de la población que consume snus, hay un mucho menor porcentaje de fumadores, y Suecia es el país de la Unión Europea con menos enfermedades y muertes provocadas por el tabaquismo. Y ahí se ve pues una de las diversas pruebas que demuestran que la reducción de daños sirve. Les aclaro, la reducción de daños decía que es aplicada en este caso al tabaquismo, pero en realidad la vivimos todos los días. El simple hecho de que los coches tengan un cinturón de seguridad y una bolsa de aire es reducción de daños. Porque la única manera de evitar al 100% un accidente o una muerte en un accidente automovilístico es no subiéndose a un automóvil. El cinturón de seguridad y la bolsa de aire reducen los daños. En el caso de las drogas, pues existe, por ejemplo, estas campañas de darle jeringas nuevas, limpias, a los usuarios de drogas intravenosas, con el objeto de, si bien no están dejando de consumir esta sustancia, cuando menos están reduciendo los riesgos, pues, de contagiarse de una enfermedad como el VIH, ¿no? Y, por ejemplo, en materia de la vida sexual de las personas, el condón es otro clarísimo ejemplo de reducción de daños. El condón no es 100% efectivo, y si bien la abstinencia sería la forma más eficaz para no tener una enfermedad de carácter sexual o un embarazo no deseado, pues el condón es una herramienta precisamente para reducir las posibilidades de que ello ocurra, ¿no? Es decir, la reducción de daños se vive todos los días, y en el tabaquismo sorprende que se ataque tanto a productos que pues tienen la promesa de reducir el tabaquismo, como se ha probado en varios países donde las tasas de fumadores, las ventas de cigarros van hacia abajo, precisamente porque existe gente que está migrando a estas alternativas. Les aclaro una cosa, no es inocuo. El cigarro electrónico no es lo mismo que respirar aire. Ciertamente lo ideal sería no fumar y no usarlo, pero pues de acuerdo, por ejemplo, a estimaciones del Real Colegio de Médicos de Londres, el riesgo de estos productos comparado con fumar es un 95% menor, cuando menos. Entonces, hay pues una importante reducción de los daños, ¿no? Así es, exactamente. Ahora bien, coméntanos, Tomás, ¿cuál es la situación del mercado de vapeadores, de vaporizadores en México? Entiendo que alrededor de unos 15 millones de mexicanos fuman. En todo el sentido, me parece que es un mercado muy, muy grande, pero todavía muy pequeño en consideración a esos 15 millones de potenciales usuarios de vaporizadores. Bueno, efectivamente, de acuerdo con la ENCODAT, que es la Encuesta Nacional de Consumo de Alcohol, Drogas y Tabaco, 2016-2017, en México el 17.6% de la población entre los 12 y 65 años de edad consume tabaco, se fuma.
Si no mal recuerdo, la propia Encuadad señala que aproximadamente 1 millón de personas han utilizado el cigarro electrónico. Te aclaro, Víctor, no hay un dato específico de cuántos usuarios hay a la fecha. Somos muchos que hemos logrado dejar de fumar gracias al cigarro electrónico. Y pues sí, hay, en el caso de que se impulsara, de que se fomentara su uso, evidentemente entre los fumadores adultos, eso lo quiero dejar clarísimo, ¿no? Por supuesto, podrían muchos fumadores acceder a estas alternativas y tendrían esta posibilidad de reducir drásticamente los daños que les está causando el cigarro combustible, ¿no? El problema es que no lo apoyan. Sí, ahora bien, no se trata de incitar a la gente a que fume, por ejemplo, de ninguna manera. Se trata simple y sencillamente de decirle a la gente que ya fuma que hay opciones más seguras, menos dañinas, hasta en un 95% en relación a la que están usando actualmente. Anteriormente, la opción de alguien, digamos, que se enviciaba con algo, era, pues bueno, pues vivir su vicio como expiación, morir, ser mirado, condenado socialmente y bueno, pues desaparecer. Y me parece que esta otra opción es, bueno, yo como fumador, yo no soy fumador, pero entiendo mucho la dinámica de quienes sí lo son. No quieren dejar de serlo, pero quieren evitarse la mayor cantidad de problemas y de estigmas. En tal sentido, me parece que esta es una cuestión muy importante que precisamente la innovación permite de vivir este vicio o vivir esta búsqueda de placer de manera menos culposa y con menos consecuencias, con muchísimas menos consecuencias para la salud. Sí, y bueno, tocas este tema de la innovación y aquí viene un tema muy interesante. Tradicionalmente en la lucha contra el tabaco, contra el cigarro, recordemos que se lleva muchísimos años de campañas en contra del cigarro combustible, por los daños que hace, por supuesto, pero tradicionalmente siempre se ha tenido un enfoque de abstinencia como única solución al tabaquismo. Lo dicen así, fuma o muere. Y en ese sentido la reducción de daños es una opción mucho más humana, ¿no? Es decir, es reconocer que hay gente que no lo va a dejar que no quiere dejar de fumar, que no puede dejar de fumar. Y el simple hecho de darles alternativas y que se reduzcan los graves daños del cigarro, pues aunque nos parezca a nosotros a todo mundo muy lógico, pues desafortunadamente al control del tabaco no. ¿Y por qué es interesante el tema de la innovación? Porque el cigarro electrónico, te comento, se inventó alrededor del año 2003, lo inventó un chino, que les ofrezco una disculpa si me equivoco del nombre, creo que es Hon Lik. Era un farmacéutico chino y lo inventa porque, si no mal recuerdo, su papá falleció por fumar. Y bueno, desarrolla este primer dispositivo que bueno, a la postre ha redundado en una cantidad de aparatos totalmente distintos, todos bajo el mismo principio, por supuesto, y con la característica importantísima de que no hay combustión. El vapor que produce el cigarro electrónico se da por el calentamiento del líquido, una resistencia y la producción de aerosol, pero no hay combustión. Pero es una tecnología disruptora. ¿Por qué? Porque viene el control del tabaco dictando durante décadas esta filosofía de la abstinencia como única solución al tabaquismo, la aplicación de medidas como los impuestos al consumo, el impuesto al tabaco, que bueno, finalmente es un impuesto regresivo, que por supuesto lesiona más a quienes menos tienen y que no necesariamente se traduce en una reducción del número de fumadores. Basta decir que en México existe por supuesto el impuesto al tabaco, el IEP dentro del IEP, y si les decía hace un momento, la Encuadad señala que la tasa de tabaquismo para la época de la Encuadad, 2016-2017, es 17.6% de la población. En 2011 era el 17%. Es decir, en el mejor de los casos, y si quieren, si perdonamos los decimales, se ha mantenido igual, y si consideran que la población del país ha crecido, pues en realidad tenemos un mayor número de fumadores, ¿no? Existen, obviamente, pues las limitaciones de uso y los espacios libres de humo en atención y protección a la salud de los no fumadores, por supuesto. Existen campañas que muchas veces llevan a la estigmatización de los fumadores, y
y todas estas medidas no han logrado del todo la reducción o la meta propuesta, que es pues reducir el consumo de tabaco, ¿no? Y se aparece un aparato que es finalmente un desarrollo tecnológico, que es innovación, ¿no? Es producir algo que sustituya el producto más dañino con un producto significativamente menos dañino, ¿no? Que es cuando menos 95% menos dañino, según las estimaciones del Royal College of Physicians de Londres, que les digo que el RCP, es una institución importantísima. De hecho, fue el primer cuerpo médico que generó un estudio o una reseña importante o de importancia para vincular y conectar el consumo del tabaco a las enfermedades. Se llamaba Smoking and Health y data por ahí de 1962 o 1963, inclusive se adelantó al informe o al reporte del cirujano general de los Estados Unidos en aquellas épocas, que son los primeros documentos que eran la lucha antitabaco. Y este cuerpo colegiado de médicos, pues en 2016, 2015, les ofrezco una disculpa por si me equivoco, pues hace un importante estudio que se llama Nicotine Without Smoke, donde concluyen precisamente que estos productos son de riesgo reducido y favorecen de alguna manera la posibilidad de reducir el tabaquismo importantemente, ¿no? Bien, bien. Ahora bien, resulta que tú acabas de señalar algo muy importante, y es que básicamente los impuestos al cigarro en México y en muchos otros países, su único propósito es básicamente recaudatorio. No hay allí realmente una preocupación por la salud de las personas. Realmente lo único a lo que se dedican los grupos, los lobbies, la burocracia es tratar de recaudar más dinero y no tanto la salud de las personas. Y me parece que esta es una buena alternativa. Y lo mismo puede decirse también de muchas asociaciones en México que se dedican a estigmatizar y satanizar a los vaporizadores, y que, por ejemplo, tuvieron ese desafortunado resultado de prohibir primero la comercialización y después la importación muy recientemente del cigarro electrónico. Es decir, realmente estas asociaciones no están preocupadas por la salud, porque ¿qué mejor preocupación por la salud sería fomentar una alternativa significativamente menor en vez de criminalizarla como lo están haciendo? Al respecto, Tomás, ¿cuál es la situación de la comercialización y de la importación de estos productos en México? Bueno, me voy a ir entonces otra vez para atrás. Creo que hay que poner en contexto las cosas. En el año 2003 se redacta una convención internacional, que es el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que es una gran convención internacional en la que forman parte casi todos los países del mundo, que contiene todas estas reglas de la lucha en contra del tabaco. Este tratado se hizo antes de que se inventara el cigarro electrónico. México se adhiere al tratado por ahí de 2005, creo, y en 2008, en cumplimiento del tratado, se promulga la Ley General para el Control del Tabaco. Particularmente en esta ley, el artículo 16 y específicamente la fracción sexta de ese precepto señala que se encuentra prohibida la comercialización, producción, distribución de productos que, no siendo productos del tabaco, dice que lleven la marca o parte de la marca, o que su señal auditiva o su diseño los identifiquen con un producto de tabaco. Si ustedes se fijan, esta disposición, que además no tiene su precedente en el convenio marco, porque no está redactado, no hay una disposición del convenio marco que lo señale de esa manera, creo yo, y probablemente me equivoque, que tiene más bien su origen en que toman esta norma de la legislación de aquel entonces en Australia, de la legislación antitabaco australiana. Esta disposición no prohíbe los vaporizadores, no prohíbe el cigarro electrónico. Sin embargo, a raíz de ella, porque si lo hubieran querido prohibir, para 2008 ya existía, si lo hubieran realmente querido prohibir los legisladores, pues lo hubieran prohibido. Pero no, meten esta disposición que es oscura, vaga, imprecisa, y desde entonces, entre 2008 y 2010, la COFEPRIS pues llegó a la conclusión y interpretó
que la comercialización en México de estos productos pues no estaba permitida bajo ese precepto. Y así hemos vivido, por lo menos desde 2008, si quieren 2010, a la fecha, ¿no? Adicionalmente, el 19 de febrero de este año, el Poder Ejecutivo publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se prohíbe la importación tanto de los líquidos que se consumen con estos dispositivos, con el cigarro electrónico, como de los equipos, y también prohibió la importación de los equipos electrónicos con los cuales se consume el tabaco para calentar, que hace rato les contaba que es otra de las alternativas, digamos, que quedan englobadas en este concepto de reducción de daños. Ya, y en relación con las últimas decisiones de prohibir la importación, me parece que, bueno, también sería interesante conocer el punto de vista de ustedes, dado que en lugar de regular, como era la solicitud incluso de la propia Cámara de Diputados, de regular el uso de los vaporizadores, el gobierno del presidente López Obrador se fue por la fácil de prohibir, como si las prohibiciones resolvieran algo, en lugar de ir al fondo del asunto. Desafortunadamente creo que pues sí, no se ha aprendido después de tantos años que las prohibiciones no generan nada bueno, generan mercados negros, generan violencia, generan criminalidad, generan productos con calidades ínfimas que van en detrimento de los consumidores, y por supuesto no es la solución. Existe, está claro, existe una tendencia mundial de organizaciones antitabaco que proponen que los países de ingreso medio y ingreso bajo deben prohibir esos productos, ya descaradamente, y se va por la prohibición. Y la verdad es que eso atenta contra los mismos derechos humanos, porque el simple hecho de poder, como fumador, acceder a un producto de riesgo reducido es un derecho humano, es decir, es una decisión de salud. El derecho a la salud no es un derecho estrictamente de naturaleza prestacional en la que el papá gobierno me tiene que dar los servicios de salud. El verdadero derecho a la salud también lo ejerzo todos los días tomando decisiones sobre mi salud. Y si yo fumo y decido de manera informada y con información correcta transitar a un producto de riesgo reducido porque no quiero la abstinencia, estoy verdaderamente ejerciendo mi derecho a la salud, ¿no? Pero sí, tristemente el gobierno federal se fue por el lado de la prohibición y eso tiene una serie de consecuencias indeseadas desastrosas. Es decir, hay un punto en el que las prohibiciones, me parece, generan mucho más daño que aquello que es prohibido. Mercados negros, por supuesto, ¿no? Eventualmente violencia, Dios no lo quiera. Y bueno, para mí como consumidor de estos productos, pues si el único lugar donde puedo comprar los líquidos es en un mercado no regulado, pues como consumidor me estoy enfrentando a problemas de calidad, ¿no? ¿Qué garantías tengo yo de acuerdo a estándares apropiados, ¿no? Falta de control, falta de seguimiento epidemiológico, falta de cobro de impuestos. Olvídese si hay impuestos especiales. El simple hecho del IVA y que los negocios que se dedican a esto, si están trabajando en un mercado irregular, pues no declaran y no pagan impuestos, ¿no? Claro, mira, una de las cuestiones más lamentables de las prohibiciones a lo que pueden conducir, lo acabamos de ver recientemente aquí en la pandemia en México. La autoridad gubernamental decidió de pronto prohibir, por ejemplo, la fabricación de cerveza por problemas sanitarios, falta de un adecuado protocolo sanitario supuestamente en las empresas. Y entonces, pues bueno, dado que el alcohol se estaba destinando a uso de geles y desinfectantes, bueno, pues mucha gente, y al no haber cerveza, pues se fue por una opción fácil, que era una opción barata de alcohol, que muchos aprovecharon y empezaron a sacar alcohol de muy baja calidad, y finalmente resultó con esto pues una cantidad de decenas de personas muertas. El hecho de que el gobierno se meta a prohibir las actividades y los mercados, me parece que tienen muchísimas
más problemas y generan más conflictos que las soluciones que aparentemente dan, y lo acabamos de ver con este ejemplo. Finalmente, Tomás, mucha gente, bueno, pues dado que no conoce muy bien esta situación, quisiera yo que me explicaras cuál es la situación de los consumidores, de las asociaciones, perdón, de consumidores de vaporizadores en América Latina. ¿Cuál es un cuadro también para que la gente vaya acercándose a ellas, se informe, las conozca, las busque en internet, y de esa manera pueda tener una información más fidedigna que el propio gobierno les está negando? Bueno, pues sí, de hecho, ProVapeo México la fundamos con el principal objetivo de compartir información y hacerla accesible a la gente frente a la avalancha de desinformación, de medias verdades, de mentiras, de exageraciones, hipérboles que salen en los medios todo el tiempo de parte del control del tabaco y pues sí, también de parte del gobierno, ciertamente. La formamos consumidores, gente de a pie, pues con la idea de poder tratar de contrarrestar esto, porque si de algo estamos convencidos es que el cigarro electrónico para un adulto que fuma es una alternativa que puede valorar, ¿no? Tenemos nuestro website que es provapeo.org.mx. Hemos hecho un esfuerzo importante por poner ahí información al alcance de todo el mundo. La mayoría de las fuentes que existen pues son estudios científicos y documentos en inglés principalmente, pues entonces hemos traducido y hemos puesto resúmenes, etcétera, y con ligas, por supuesto, a las fuentes primarias para quienes las desean consultar. Y bueno, déjame comentarte, Víctor, en el vapeo se da y existe un importante movimiento de consumidores, es decir, el vapeo ha avanzado en el mundo enormemente y no se debe, como tratan de decirlo, a la actividad de las empresas tabacaleras. De hecho, las empresas tabacaleras llegaron tarde a este mercado. En su principio se oponían, pues luego se dieron cuenta que probablemente por ahí venía el futuro, y creo que lo es. Les decía, es una tecnología disruptiva. Y es un producto cuyo avance ha sido fundamentalmente a partir de la actividad de los consumidores. Déjenme decirles que en el argot del vapeo, por ejemplo, esta parte de mi cigarro electrónico se llama MOD, M-O-D. Y eso viene de Modified Battery, batería modificada. El término viene de las épocas al principio del vapeo, cuando los equipos eran muy poco eficientes y los consumidores empezaron ellos solos a modificar baterías para poder mejorar las prestaciones del producto. Entonces, existe una importante base de consumidores, ¿no? Lo que le llaman grassroots en inglés, haciendo defensa de esto. ¿Por qué? Porque, miren, yo fumé 27 años, más o menos. No empecé a vapear para dejar de fumar, lo quería un poco para el tema de salir, etcétera, y curiosidad. 2 o 3 semanas después de haber conocido el cigarro electrónico ya no fumaba. Y habemos mucha gente convencida de que los fumadores tienen que tener esta oportunidad, ¿no? De conocer el producto. Y efectivamente, si se fijan, buscan en Facebook, buscan en Twitter, existen muchísimas asociaciones en varios países. En México tenemos a ProVapeo México y a México y el Mundo Vapeando, que fue la primera asociación que se hizo para la defensa del vapeo, pero existen en Latinoamérica, existen en Europa, existen en Asia, existen organizaciones ya a nivel más de varios países, ARDT y Iberoamérica, pues que es gente que está promoviendo esto. No es industria tabacalera, somos consumidores, y lo estamos promoviendo porque lo vivimos. Es decir, dejamos de fumar de una manera sumamente agradable, ¿no? Y repito, es una alternativa. Ahora, me preguntabas de Latinoamérica, pues te lo contesté hace rato. Existe una tendencia hacia la prohibición. Argentina está con cuestiones muy similares de prohibición como en México. En Brasil parece que viene un poco más agresivo todavía. Se permite, por ejemplo, el vapeo en Colombia. No obstante, están tratando de prohibir los sistemas abiertos, lo cual es muy, muy desafortunado porque eso pone a estos productos básicamente en las manos de las grandes industrias. Y la verdad es que también deben saber que la mayoría de las empresas
de cigarros electrónicos, por supuesto quitando los que hagan las grandes empresas, que también están muy bien, pero existen un mundo de pequeñas empresas y medianas empresas innovadoras que han producido equipos buenísimos, y la verdad es que una regulación proporcional y cuidadosa puede darle espacio a todos los actores en el mercado, y una regulación proporcional y cuidadosa además pues puede dar a los consumidores la garantía de que están consumiendo productos bien elaborados, ¿no? Pero la prohibición no va a dar ninguna de esas garantías. La prohibición va a generar mercados negros, la prohibición va a generar muchos más problemas que los que causaría la regulación, por supuesto. Bueno, ahí tenemos los ejemplos clásicos de prohibiciones, el alcohol en Estados Unidos, o la prohibición de las drogas en México, que está causando un muerto cada 15 minutos a manos de la violencia de los carteles del narcotráfico, ¿no? Claro, sí, hay un libro para quien lo quiera leer, se llama Tras el Grito, muy fácil lectura, que de verdad no trata este tema del cigarro, realmente trata el tema de la lucha contra las drogas. Personalmente para mí fue sorprendente leerlo porque como lo dije hace rato, pues la prohibición de las drogas me parece genera más problemas que la droga misma. No quiere decir que tenga que venderse indiscriminadamente, por supuesto tendría que ser objeto de regulación, pero la sola prohibición no resuelve nada y solamente genera más problemas, me parece. Bueno, pues ojalá el gobierno mexicano será difícil, conocemos al gobierno mexicano, la terquedad que le caracteriza, pero ojalá con un poquito de mayor frialdad de pasos hacia atrás y se decida a discutir a profundidad realmente en donde debe de hacerse, que es en el Congreso de la Unión, este tipo de temas, y se llegue a un buen acuerdo de regulación de los vapeadores, que debe ser distinta a la del cigarro, dado que esta es una tecnología disruptiva y considerablemente más benigna que los cigarros que conocemos. Debe de buscarse una regulación muy distinta, tanto en materia de intervención del gobierno como impositiva a este tipo de tecnología disruptiva. Y pues bueno, te agradecemos mucho, Tomás, tu participación, tu interés, agradecemos mucho tu tiempo. No sé si quisieras agregar alguna cosa extra que consideres importante destacar. Por supuesto, un mensaje que siempre damos: el cigarro electrónico no es inocuo y en realidad sí se debe entender como una alternativa para quienes ya fuman. Como dijiste hace rato, no invitamos a la gente a que lo use si no fuma ya. No tiene sentido porque aunque sea un riesgo mucho más pequeño, es exponerse a un riesgo innecesariamente, aunque sea marginal. Es una alternativa para quienes fuman. Créanme, hay información y muchos hemos vivido un cambio muy positivo en nuestras vidas gracias a estos productos, y como bien dices, ojalá y pueda ser objeto de una adecuada regulación y que ésta sea proporcional al daño, porque finalmente el cigarro electrónico pues no es tabaco. Así es. Bueno, pues te agradecemos mucho, sigamos en contacto, en un programa posterior tratemos de profundizar más en el tema. Me parece que logramos sensibilizar a mucha gente sobre los beneficios y problemas de esta tecnología, y que al final termina ofreciendo más soluciones que los problemas que genera su prohibición. Muchas gracias, Tomás. Y bueno, a nombre de México Libertario y de Somos Innovación, les agradecemos su interés y seguimos en comunicación. Y a toda la gente que nos sigue en redes sociales y en nuestros espacios de comunicación, les agradecemos su preferencia, y nos estamos viendo en el próximo programa de analizar los beneficios y los principios de la innovación. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.